la hemos titulado de esta manera es porque a la medida que la vayamos estudiando juntos, usted se va a dar cuenta que una de las expresiones que se repite una y otra vez en la carta a los hebreos es precisamente Jesús es mejor. Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que Moisés, Jesús es mejor y mucho más excelente que todo lo creado en el cielo y en la tierra. Y es nuestro propósito, hermano, con esta serie de predicación expositiva, animarles a ustedes para que estudien más la palabra del Señor, para que lean, animarles a que lean, hermanos, esta carta de escritura mientras la vamos predicando, y que le pidan a Dios que en la medida que vamos desarrollando, desempacando el mensaje que ella contiene, tu amor por Cristo se aumente. Ese es nuestro propósito con esta carta, con el estudio de esta carta, que tu amor por Cristo aumente, que tu amor por la gloria de Cristo aumente y que también aumente tu obediencia a Él. Pero antes quiero invitarles a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti para darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder invocar tu nombre, de poder adorarte, Señor, por medio de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos podido cantar a ti, hemos podido ofrendar a ti, hemos podido abrir nuestras Biblias, Señor, y leer tu palabra. Y ahora, Señor, que vamos a escuchar la predicación, quiero pedirte en el nombre de Jesús, que tú, Señor, tengas a bien hablar a tu pueblo una vez más. Señor amado, tú conoces las vidas de todos los que están aquí hoy. Tú conoces, Señor, cuánto te necesitamos. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú abras nuestros oídos para poder escuchar tu voz en este día. Abre nuestros ojos, oh Dios, para poder escuchar el mensaje de tu palabra y para poder entenderlo. Abre nuestros ojos para poder ver la gloria de tu nombre en tu palabra. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, en este día, suplicando, Señor, que tú nos alimentes de Cristo en nuestras almas. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, normalmente cuando nosotros comenzamos una nueva serie de estudio en un libro de la Biblia, ya sea un libro o una carta, como lo es la carta a los hebreos, normalmente lo que hacemos es que dedicamos el primer mensaje de esta serie a dar una introducción general a la carta, y generalmente en esa introducción lo que hacemos es que tratamos diferentes asuntos, como por ejemplo quién es el autor de la carta, a quién se escribió y cuál es el mensaje general de la misma. Pero en esta mañana, hermano, debido a la naturaleza de la carta a los hebreos, vamos a comenzar esta serie de una manera diferente. Y lo que vamos a hacer que, como parte de la introducción al mensaje que quiero predicarles hoy, vamos a estar tratando a cada uno de estos puntos. Vamos a estar reflexionando, dándonos algunas informaciones importantes con relación a la carta a los hebreos. No sé cuántos de ustedes han leído esta carta anteriormente, pero quiero decirle, hermano, que la carta a los hebreos resalta, es única entre todas las cartas que nosotros encontramos en la Biblia. Los que han leído la Biblia anteriormente sabrán, hermano, y deben saber que las cartas del Nuevo Testamento se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo de cartas es las cartas conocidas como cartas paulinas. ¿Por qué se le llaman así? Porque son cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo, y estas cartas fueron dirigidas a personas específicas y a iglesias específicas, como por ejemplo la carta del apóstol Pablo a Timoteo, o la carta del apóstol Pablo a los Efesios o a la iglesia de los Corintios. Y están también las cartas generales. Las cartas generales son cartas que fueron escritas no a una persona en específico, no a una iglesia en específico, sino a la iglesia en general. Y la mayoría de estas cartas fueron escritas también sabemos cuáles fueron sus escritores. Pero la carta a los hebreos
es diferente a todas las demás. Aunque esta carta es parte de las cartas generales, si usted se da cuenta al leer la escritura, al leer la carta, no vamos a encontrar un saludo como normalmente encontramos en las cartas de Pablo, por ejemplo, o en la carta de Santiago, que es una carta general también. Esta carta comienza con una declaración, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. La razón por la cual la carta a los hebreos no comienza con un saludo es porque esta carta fue escrita, aunque nosotros la llamamos carta y todos los estudiosos bíblicos la llaman la carta a los hebreos o la epístola a los hebreos. Si usted se da cuenta, la estructura de esta carta es, hermano, la estructura de un sermón. Lo que nosotros vamos a estar estudiando por los próximos domingos es el sermón, un sermón que fue escrito y se le envió a estos hermanos que estaban pasando, estaban pasando situaciones difíciles por causa de su fe en Jesucristo. Y es por eso que la carta a los hebreos es única en su tipo en el Nuevo Testamento. Y la otra razón por la cual esta carta es única, es diferente, porque, hermanos, el tema de su carta es la gloria, la singularidad, hermano, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchos hermanos o muchos estudiosos bíblicos dicen que la carta más extraordinaria del Nuevo Testamento es la carta a los Romanos. Pero, hermano, en mi opinión personal, creo que la carta más extraordinaria, la carta magna del Nuevo Testamento es la carta a los Hebreos. Porque la carta a los Hebreos, como ninguna otra carta, exalta, hermano, de una manera extraordinaria la persona y la obra de Cristo. Incluso mucho más de lo que lo hace Pablo en la carta a los Romanos. Otra característica de la epístola a los hebreos es que, si usted se fija, hermano, como dijimos un momento atrás, no solamente que no tiene un saludo como las demás cartas, sino que también esta carta, en ella no encontramos ningún dato específico acerca de quién fue su escritor humano. Todas las cartas, hermano, sabemos, por ejemplo, la carta de Santiago, sabemos que fue Santiago quien escribió, porque él se identifica en esa carta. Sabemos que las cartas de Pedro, fue Pedro quien escribió, porque él se identifica en esas cartas. Pero la carta de los hebreos, su escritor humano no se identifica por nombre. Y hay esto ha despertado muchas teorías a lo largo de la historia de la iglesia. Y una de las teorías, hermano, acerca del autor de la carta, es que quien la escribió fue el apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros, hermanos, creemos que no fue el apóstol Pablo quien escribió la carta por varias razones. La primera, porque si usted se fija en el capítulo 2, quiero, hermano, quiero que mire conmigo. En el capítulo 2 dice, vamos a leer el verso 4, dice, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigio, y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo. O sea, vamos a leer más bien desde el 3 para que usted tenga el contexto. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigio y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Y usted se preguntará, ¿cómo, pastor, usted saca de ese texto que no fue Pablo quien escribió la carta? Bueno, porque si usted se fija en el versículo 3, dice que hablando de esta salvación, dice, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Lo que sabemos del autor de esta carta es que él recibió el Evangelio, le fue confirmado el Evangelio por los que oyeron el Evangelio de primera mano directamente de parte del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, una de las cosas que él dice es que él no recibió el Evangelio de otros apóstoles, sino que lo recibió del mismo Señor Jesucristo. Y como el escritor de la carta dice, nos fue confirmada por los que lo oyeron, podemos descartar entonces
que Pablo no fue verdaderamente el autor de esta carta. De todas, hermanos, las teorías, creo que una de las más evidente, la más clara, la más consistente con la carta es que quien escribió esta carta fue Apolos. Y la razón por la cual creemos que es la teoría más consistente es porque por el lenguaje que usa la carta está escrita, hermano, en un griego, hermano, extraordinario. ¿Sabe? Cuando lees la carta, muchos estudiosos bíblicos dicen que la retórica que se usa es de la persona que ha sido, una persona que ha sido muy instruida, con mucha instrucción en lo que es el griego. Y si usted recordará, en el libro de Hechos, cuando Apolos, se habla de Apolos, se dice que Apolos era un hombre muy elocuente y poderoso en la escritura. Y la palabra elocuente que se usa en el libro de Hechos para describir a Apolos, se usaba en la antigüedad para describir a una persona con la capacidad de lenguaje y de retórica que se necesitaba para escribir una carta como esta. Pero fíjese, hermano, que aunque nosotros creemos que fue quizás Apolo, quiero enfatizar que simplemente es una teoría, ¿verdad? Lo más importante a nosotros estudiar esta carta es que su autor primario es Dios. Y eso lo sabemos, se hace evidente obviamente por la misma manera que comienza la carta, Dios habiendo hablado. Ahora bien, ¿a quién se le escribió esta carta? Bueno, como el título lo dice, fue a los hebreos. Fue a un grupo de cristianos, hermanos judíos, hebreos que habían creído en el Señor. Y estos hermanos estaban, hermanos, siendo perseguidos. Se piensa que estos hermanos estaban ubicados en Roma y estaban viviendo bajo el imperio romano, bajo la persecución de Roma. Y muchos de ellos estaban considerando regresarse al judaísmo, regresarse a su estilo de vida anterior, regresarse a su religión anterior, debido no solamente a la persecución que estaban experimentando bajo el imperio romano, sino también debido, hermano, a la persecución que estaban experimentando por causa de otros judíos que lo estaban persiguiendo por causa de su fe en Jesucristo. Otro detalle importante acerca de la audiencia de esta carta es que cuando nosotros la leemos podemos imaginarnos, quizás muchos de nosotros podemos imaginarnos que esta carta fue escrita a una iglesia enorme, a una gran cantidad de cristianos. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos, hermano, el contexto histórico de la carta, muchos estudiosos bíblicos, muchos eruditos bíblicos plantean que esta carta, estos hebreos a los que se les escribe esta carta, se reunían en casas. Era una iglesia en una casa. ¿Y por qué eso es significativo? Porque cuando a estos hermanos, al ser una iglesia en una casa, se dice, la tradición dice que en esas casas donde se adoraba al Señor, donde se cantaba al Señor y se predicaba la palabra, en esa casa donde se reunía la iglesia, no se reunían más de 20 personas. Era un promedio entre 15 o 20 personas que se reunían. Y la manera en la que esto es significativo porque nos ayuda a entender el contexto, hermano, de esta carta. Nos ayuda a entender con más claridad la importancia, hermano, de la exhortación que hace el autor a los hebreos cuando le dice casi al final de la epístola: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esta iglesia era una iglesia muy pequeña y aún así estaba, hermano, había disminuido en su membresía porque muchos estaban regresando a la religión anterior. Y he aquí, este hombre, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe esta carta para hacerles ver, para animarles a que no abandonen su fe, a que no abandonen a Cristo, sino que lo puedan amar y atesorar más que todas las cosas, porque Jesús es mejor. Y él comienza su carta, hermano,
estableciendo una de las verdades más importantes en la vida de los hombres, una de las verdades más importantes que nosotros podemos escuchar. Y es esta verdad: Dios se ha dado a conocer. Y ese precisamente es el título del mensaje que quiero predicarles en esta mañana. Dios se ha dado a conocer. Mira el versículo 1 nuevamente conmigo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El escritor de esta carta comienza, hermano, estableciendo esta verdad. Y es, hermano, que esta verdad es la verdad más importante de toda la Biblia. He aquí solamente, hermano, en tres palabras. Usted está leyendo la verdad más importante que usted puede leer en toda la Escritura. Y la razón por la cual digo que la expresión Dios habiendo hablado es la expresión más importante de toda la Biblia es porque esta expresión, hermano, en estas tres palabras, estas tres simples palabras, denotan el acto deliberado de Dios de darse a conocer al ser humano. Además, amados hermanos, de esto, la importancia monumental de esta expresión Dios ha hablado se desprende de la verdad que está implícita en ella. Dios habiendo hablado es, hermano, la verdad más importante, porque ella, hermano, nos recuerda que Dios se dio a conocer en términos humanos. Dios se dio a conocer en términos humanos. Y esta, hermano, es la verdad implícita que hay detrás de estas tres palabras. Dios habiendo hablado. El autor a los hebreos le dice a su audiencia original y a nosotros también, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios, el Dios infinito, el Dios trascendente, Él se ha revelado, Él se ha dado a conocer al hombre en términos que el hombre pueda entender, en términos humanos. Hermanos, y esta es una verdad extraordinaria, porque Dios, hermano, vino al encuentro de la finitud de nuestro entendimiento. Dios vino al encuentro de nuestras limitaciones y se dio a conocer, nos habló en términos, hermanos, humanos, en patrones de acciones humanas, para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos conocer a Dios y pudiéramos entender a Dios. Y es por eso que esta expresión, Dios habiendo hablado, es tan importante. Esta verdad de que Dios se ha dado a conocer en términos humanos, esta verdad de que Dios se ha dado a conocer en un lenguaje humano, debe llevarnos a todos los que estamos aquí a adorar a Dios, a exaltar su bondad y su misericordia, porque siendo Dios trascendente, siendo Dios infinito, Él habló nuestro lenguaje para que tú y yo podamos conocerlo a Él. Amados hermanos, Dios habiendo hablado nos recuerda, amados hermanos, que Dios descendió a nuestro nivel para que tú y yo podamos escuchar su voz, para que tú y yo podamos verlo y entenderlo, con el propósito de que podamos tener comunión con Él. Cuando nosotros leemos esta expresión, vienen a nuestra mente también, hermano, las palabras del Señor por medio del profeta Jeremías, que vamos a ver hace un momento atrás. En un momento vamos a ver Jeremías 9. Pero quiero que pienses en esto por un momento, hermano, para que puedas entender
la profundidad de esta expresión con la que comienza esta carta. Si Dios no hubiese hablado al hombre en términos que nosotros pudiésemos conocer y pudiéramos entender, nosotros como seres humanos, amados, nunca hubiéramos podido conocer a Dios. Porque Dios no es como nosotros. Yo quiero, amados hermanos, que tú busques en tu Biblia Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versos 8 al 9. Amén. Este es un pasaje, hermano, que muchos de nosotros ya hemos leído en otra ocasión y lo conocemos. Pero mira, quiero que mires este pasaje a la luz de lo que Hebreos capítulo 1, verso 1 dice. Dios está hablando aquí, hermanos, a su pueblo y lo está llamando al arrepentimiento. Y Él le dice en el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? La manera en la que Dios conoce las cosas, la manera en la que Dios piensa, no es, hermano, como la nuestra. Dios conoce en otro nivel diferente, muy diferente al nivel en que conocemos nosotros. El conocimiento de Dios es infinito. Nuestro conocimiento es finito. La manera en la que Dios, por usar palabras, hermanos, que podemos entender, palabras humanas, la manera en la que Dios procesa las cosas es diferente a la manera en la que nosotros, los seres humanos, los procesamos. Y claramente Él está diciendo en este pasaje: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. O sea, también nos está diciendo la manera en la que Dios actúa es diferente a la manera en la que el hombre actúa. ¿Por qué? Porque Dios es definitivamente diferente al ser humano. Nosotros somos criaturas, Él es Dios. Su conocimiento es ilimitado, es infinito. El nuestro es limitado y es finito. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el verso 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos, más extraordinarios que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. He aquí en estos versos el contraste, hermano, que la Biblia hace entre la infinitud de Dios y la finitud del ser humano. Nosotros, a menos de que Dios se hubiese dado a conocer en términos humanos, ustedes y nosotros nunca hubiésemos podido conocer ni entender a Dios. Si Dios no se hubiese comunicado con nosotros en términos, hermanos, que nosotros pudiéramos entender, eso nos hubiera dejado al ser humano en la peor, hermanos, de las soledades y en la desesperanza más profunda. La vida del hombre tiene sentido porque Dios ha hablado. El cristianismo tiene sentido porque Dios se dio a conocer. Dios vino al encuentro de nuestra finitud y nos habló en nuestro propio lenguaje para que pudiésemos tener comunión con Él. Esto es tan importante. El hecho de que Dios nos ha hablado es tan importante, hermano, que aún si Dios no nos hubiese hablado, si Dios nos hubiese dado a conocer, ni aún la muerte de Cristo hubiera sido, hermano,
significativa para el ser humano. ¿Ustedes saben por qué? Porque de qué nos hubiera servido que Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario si Dios no se hubiese comunicado con nosotros, no nos hubiese hablado explicándonos la razón por la que Cristo murió. Cuando nosotros, hermanos, leemos en Hebreos capítulo 1, Dios ha hablado a su pueblo. Dios, habiéndonos hablado muchas veces, de muchas maneras, nos recuerda, hermanos, que Dios se comunicó con palabras simples, con palabras de una manera clara, para que tanto el doctor como el albañil pudiera entender y conocer a Dios. Dios se hizo, hermano, se hizo visible. Dios se comunicó con nosotros en nuestro propio lenguaje para que tanto el adulto como el niño pudiese conocer a Dios. Y es por eso que la expresión con la que comienza la carta a los Hebreos es tan importante. Y quiero decirte algo, amada iglesia. Esta verdad cambia completamente el curso de la vida del hombre. Esta verdad tiene implicaciones para cada uno de los que estamos aquí. Como le decía hace un momento atrás, nuestras vidas tienen sentido solamente por esta verdad. Dios ha hablado. Y lo ha hecho consistentemente. Lo ha hecho, hermano, progresivamente. Lo ha hecho, hermano, usando nuestro propio lenguaje, para que tú puedas tener comunión con Él. Mira lo que dice, hermano. Quiero invitarte a que busques Jeremías capítulo 9, versos 23 al 24. Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Quiero que, hermanos, dejes que este versículo penetre lo más profundo de tu corazón. Fíjate lo que Dios está diciendo aquí. No se gloría el sabio, ¿en qué? En su sabiduría. No se gloría el fuerte en su fuerza. No se gloríe el poderoso en su poder. No se gloría el rico en toda su riqueza. Cuando nosotros leemos esto, estamos leyendo, hermano, cada una de estas categorías describe, hermano, el fundamento, ¿verdad?, del sentido que muchas personas le dan a su vida. Muchas personas, el ser humano, encuentra el sentido de su vida y el significado de su vida en la sabiduría que puede poseer. Muchas personas se glorían, por ejemplo, de que tiene muchos títulos universitarios, y aunque eso no es malo, es bueno, dice el Señor: no te gloríes en eso. Muchas personas encuentran significado en su vida en el poder o el dominio que pueden ejercer sobre otras personas. Los ricos encuentran en la satisfacción de su vida y el sentido de sus vidas en las riquezas que poseen. Pero he aquí el Señor nos está diciendo, en el verso 24: mas el que se gloríe, si en algo debemos gloriarnos, si en algo debemos, hermano, encontrar sentido,
es en esto, de que me entiende y me conoce. La gloria del hombre, el significado de la vida del hombre, radica en conocer y entender a Dios. Fuera de eso, no hay significado ni propósito en la vida, porque nosotros fuimos creados para poder tener comunión con Dios. Y es por eso, hermano, una vez más, que el autor a los Hebreos comienza esta carta que tiene como propósito animar a la iglesia y guiar a la iglesia a amar más a Cristo. Él comienza con esta declaración: Dios ha hablado. Dios sigue hablando. Y eso es lo que le da sentido al cristianismo, y eso es lo que le da sentido a la vida del hombre. Y yo quiero preguntarte en esta mañana: Dios está hablando, Dios ha hablado. Y la manera en la que el autor de los Hebreos escribe ese versículo y esa expresión específicamente, Dios ha hablado, nosotros la leemos en español y lo que nosotros estamos leyendo la estamos leyendo en pasado. Dios ha hablado. Pero la manera en la que está escrita en el idioma original, hermano, conlleva la idea de que Dios continúa hablando. Es una acción constante de parte de Dios. Dios no ha dejado de comunicarse con su pueblo. Dios no ha dejado de manifestar su gloria, de revelarse a Él mismo, a los hombres, para que los hombres puedan conocerlo, para que los hombres puedan tener comunión con Él. Dios ha hablado. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿estás escuchando? Dios está hablando al hombre a través de su palabra. ¿Tú estás escuchando? ¿Estamos escuchando lo que Dios ha revelado de Él en su palabra? Vamos a volver a Hebreos. Hebreos capítulo 1. Dios, hermano, ha hablado constantemente a su pueblo. Dios ha dado a conocer de una manera constante, ¿verdad?, y continua. Dios no ha dejado de darse a conocer, pero la revelación de Dios en este pasaje, hermano, lo que el autor nos está enseñando es que esta revelación que Dios ha hecho de Él no solamente ha sido una revelación continua a través de la historia de los hombres, sino que esta revelación también ha sido una revelación progresiva que tiene su clímax, tiene su punto más alto en la persona de Jesucristo. Y eso es precisamente lo segundo que quiero ver con ustedes en esta mañana. Dios no solamente se dio a conocer en términos humanos para que podamos entenderle. Dios, hermano, se dio a conocer también en su Hijo. Mira conmigo el versículo 1 nuevamente y el versículo 2. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Lee con calma, hermano, estos dos versículos. Dice: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones. Eso habla de la continuidad de la revelación de Dios. Dios se ha hablado continuamente a su pueblo. Dios nunca se ha quedado callado. ¿Puedes tú comprender, hermanos y amigos, la profundidad de esa verdad? Dios nunca se ha quedado callado. Dios siempre se ha dado a conocer. Y de una manera especial, por medio de su palabra, usando nuestro propio lenguaje y por medio de su único Hijo, Jesucristo. En otros tiempos, Dios habiendo hablado mucho tiempo, de muchas maneras, a los padres por los profetas,
En estos últimos tiempos, o sea, ahora, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora, ¿qué significa esta expresión? Bueno, amados hermanos, lo que esta expresión significa, que en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo. Esto significa, en primer lugar, que todos los medios previos de comunicación que Dios había usado, cesaron, terminaron con Jesucristo. ¿Cuáles son esos medios previos? Bueno, si ustedes se fijan, en el verso 1 dice que Dios habló en muchas ocasiones y dice, y de muchas maneras. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Dios habló, se manifestó a su pueblo, a los padres, a la nación de Israel, de muchas maneras por medio de los profetas. Cuando Dios hablaba por medio de visiones. Dios hablaba a los profetas por medio de sueños. Dios incluso en ocasiones se hizo visible a los profetas. Dios, hermano, se usó muchos recursos, muchos medios para darse a conocer a su pueblo. Y quiero que tú notes algo. Aunque todos estos medios, todas estas maneras de comunicación que Dios usaba fueron buenas, eran necesarias y cumplieron su objetivo, cada una de ellas, por muy buenas que eran incompletas. Porque cada una de estas formas de comunicación tenían su cumplimiento perfecto en la persona del Hijo de Dios. Muchas veces nosotros pudiéramos pensar, no sé si a usted le ha pasado, muchas veces estamos en situaciones, pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, y estamos orando y pensamos, si tan solamente Dios me hablara ahora mismo y me dijera, o si tan solamente, si yo tuviera la oportunidad que tuvieron los profetas de que Dios le hablaba, si yo tuviera la oportunidad que tuvo Salomón, que Dios le dijo, ¿qué quiere que haga? Qué bueno sería. Pero amados hermanos, Dios nos ha hablado de una manera final, de una manera excelente en Jesucristo. Él es la revelación perfecta de Dios, y con la encarnación de Cristo terminaron todos los demás medios que Dios usaba para comunicarse con el hombre. ¿Cuál es la implicación de esa verdad? Si queremos conocer a Dios, necesitamos conocer a Cristo. Si queremos oír a Dios, necesitamos oír a Cristo. Y usted se preguntará, Pastor, Cristo no está con nosotros hoy. ¿Cómo yo puedo oír a Cristo? ¿Cómo Dios me habla hoy? Si ya todos los medios de comunicaciones previos, si ya Dios no habla a través de visiones, si ya Dios no habla a través de sueños, si Dios ya no habla a través de profetas como lo hacía en el Antiguo Testamento, y si Dios ahora se ha revelado y se ha dado a conocer en Jesucristo, y Cristo ya no está con nosotros, ¿cómo nosotros hoy oímos la voz de Cristo? ¿Cómo nosotros hoy oímos la voz de Dios? ¿Cómo Dios nos habla hoy? Dios nos habla hoy a través de la palabra de Cristo, que es la Escritura. Amén. Usted lee la Biblia y usted está leyendo la palabra de Cristo. Amén. Usted lee la Biblia y usted puede contemplar en la Biblia la gloria de Dios revelada en Cristo, que el Espíritu Santo plasmó en su palabra. Y es por eso que hermanos, que la introducción de la carta a los Hebreos era tan relevante, fue tan relevante para esta iglesia, pero lo es también para nosotros hoy. Dios continúa hablando por medio de su Hijo en su palabra. Amén. Todos los medios anteriores terminaron. Nosotros los seres humanos somos muy dados al misterio y a las cosas místicas. Y siempre queremos oír.
¿verdad? Queremos oír esa voz, muchas veces queremos oír esa voz de nuestra tumba que nos habla. Oye, Carlos, yo soy Dios, ¿verdad? Nosotros amamos esas cosas y siempre estamos buscando ese tipo de experiencia. Siempre andamos buscando experiencias que nos hagan, que nos permitan ver. Y es por eso que estos hermanos querían regresarse a la religión judía. Porque ellos ahora no podían ver el Cordero, ellos no tenían, ellos necesitaban ver el Cordero morir. Ellos necesitaban ver al sacerdote hacer todo su ritual y todo lo que ellos hacían para darle significado a su fe. Pero el autor a los hebreos le está diciendo, ustedes no necesitan volver atrás, porque todos esos medios de comunicación, todos esos rituales por los cuales Dios se comunicaba al hombre y a ustedes, se cumplieron en Jesucristo. Él es la revelación de Dios perfecta y completa para el hombre. Ya no necesitamos de nada más. Fíjate, hermano, si esta tendencia a buscar en estos ritos religiosos significado de la fe estaba tan arraigada en los judíos, que no sé cuántos de ustedes recordarán que en una ocasión Felipe, uno de los discípulos, cuando Cristo le anunció que él iba a morir y que iba a partir de este mundo, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Solamente queremos ver, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstrame al Padre. Y esa es la misma idea que el autor a los hebreos nos quiere comunicar. ¿Para qué necesitamos regresar atrás? Cuando todos esos medios de comunicación quedaron obsoletos. Porque ahora tenemos a algo mejor. Ahora tenemos a Jesucristo. La revelación perfecta de Dios para nosotros. Ahora, el hecho de que el autor a los hebreos en el versículo 2 dice que en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, no solamente, hermano, implica que los medios de comunicaciones anteriores terminaron. Eso también implica, como hemos mencionado, hermano, que Cristo, escúchame bien, Cristo es el profeta final y más excelente que nosotros podemos tener. ¿En qué sentido Cristo es el profeta final y más excelente? Amados hermanos, la razón por la cual Cristo es el profeta final es porque en Cristo Dios no solamente nos reveló su voluntad. En Cristo no solamente Dios nos reveló su palabra. En Cristo Dios se reveló a Él mismo. Cristo es el profeta final y más excelente que la iglesia puede tener, en el sentido de que Cristo, la persona de Cristo, es la representación visible del Dios invisible. Algo que los profetas en el Antiguo Testamento podían hablar la palabra de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento decían, así dice el Señor. Pero cuando vino Cristo, Cristo dijo, de cierto os digo. Amén. Él no solamente vino a traernos el mensaje y la palabra de Dios, Él vino a darnos a conocer a Dios. Yo quiero que tú mires conmigo algunos pasajes de la Escritura que hablan de esto. Vamos a ir por un momento al Evangelio de Juan. Vamos a leer Juan capítulo 1.
Amén. Juan capítulo 1. Dice, hermano, el verso 1. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Cuando la palabra que usa Juan aquí, hermano, para el verbo, es la palabra logos en griego, que significa palabra. O sea, lo que está diciendo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es que Cristo es la revelación, la palabra de Dios encarnada. Es el mensaje de Dios. Y dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mira, vamos a saltar por un momento al verso 14. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos, ¿qué cosa? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, hermano, está diciéndonos aquí que ese verbo, esa palabra preexistente de Dios, que es Jesucristo, la revelación final de Dios al hombre, dice, se hizo carne. Dios no solamente nos habló, se comunicó con nosotros usando el lenguaje humano, sino que también Dios se comunicó con los hombres, se reveló a los hombres, hermano, tomando nuestro propio cuerpo, haciéndose como uno de nosotros, caminó entre nosotros para que pudiésemos ver y conocer a Dios. Cristo no es simplemente un gran maestro, aunque Él es el mejor de los maestros. Cristo no es un buen predicador, aunque Él es el mejor de los predicadores. Cristo no es simplemente un buen pastor, aunque Él es el mejor de los pastores, el más excelente. Cristo es Dios hecho hombre. Amén. El profeta más excelente y final, porque en Él Dios se ha hecho visible. Mira conmigo, vamos a leer también el versículo 14. Perdón, mira el versículo 18. Juan 1:18. Dice, nadie, vamos a leer desde el verso 17, dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas, ¿qué cosa? Realidad. Hermano, lee con calma este versículo. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés. ¿A qué está refiriéndose ahí? Está haciendo referencia al antiguo pacto, al pacto de obra, al pacto mosaico, en donde Dios dio su ley, reveló su ley al pueblo de Israel. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad. ¿Qué significa que fueron hechas realidad? Que se hicieron palpables para nosotros. El pueblo de Israel sabía que Dios era un Dios de gracia. De hecho, la ley mosaica era evidencia de la gracia de Dios para su pueblo. El pueblo de Israel sabía que Dios es la fuente de toda verdad y sabiduría. Sin embargo, Juan nos está diciendo aquí que la gracia y la verdad se hicieron realidad para nosotros por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso Cristo era mejor y es mejor que Moisés. Sigue leyendo, verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Y esa es, hermano, una de las declaraciones más tristes que podemos escuchar. Si la Biblia terminara con eso, si eso es todo lo que supiéramos,
nadie ha visto jamás a Dios, estamos perdidos. Pero dice el texto, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios es real? ¿Cómo nosotros sabemos que Dios existe? ¿Cómo nosotros sabemos que Dios verdaderamente le ha hablado al hombre? No solamente porque lo vemos, no solamente porque la creación en sí da testimonio de Él. Nosotros sabemos que Dios existe de verdad. Nosotros sabemos que Dios nos ha hablado por Jesucristo. Porque Cristo Dios vino para darnos a conocer, para hacer realidad, para hacer a Dios palpable delante de nuestros ojos. Y es por eso que Él es la revelación final de Dios para el hombre. Vamos a volver a Hebreos por un momento. Hebreos capítulo 1, mira cómo dice el verso 3, para que tú veas, hermano, la unidad que hay en la Biblia. Y es por eso que, hermano, decimos que Jesucristo, que Dios ha dado a conocer en Cristo. Mira cómo dice el verso 3. Él, ¿quién es Él? Cristo, el Hijo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y quiero terminar con este versículo en esta mañana. El autor de los Hebreos, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, hablando de Cristo, dice: Él es el esplendor, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Es lo mismo que Juan nos dice en el capítulo 1, como acabamos de leer. Cristo vino, descendió del cielo para darnos a conocer a Dios. Dios se ha dado a conocer, hablándonos en nuestros propios términos. Y te vuelvo a preguntar, ¿tú lo estás escuchando? Dios se ha dado a conocer en su Hijo Jesucristo. Y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? Aunque esta es la verdad más gloriosa que nosotros podemos escuchar, aunque esta es la verdad que le da sentido a nuestra vida, también es una verdad, hermano, que conlleva grandes implicaciones para nosotros como seres humanos. Porque Dios nos ha hablado, el hombre no tiene excusa. Y es por eso que yo quiero pedirte en esta mañana que si tú estás aquí y tú no conoces a Dios, Dios ha dado a conocer en su palabra, Dios ha dado a conocer en su Hijo. Si tú no lo conoces, ahí donde tú estás, dile: Señor, ten misericordia de mí y abre mis ojos para yo poder verte. Abre mis ojos para yo poder verte en tu palabra. Abre mis oídos para yo poder oír tu voz en tu palabra, para yo poder conocerte y ser salvo. Dice la palabra de Dios que esta, dice Cristo, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el corazón de la vida eterna. ¿Tú quieres tener vida eterna? Tú necesitas conocer a Cristo. Y eso es posible porque Él se hizo hombre para revelarnos a Dios. Amén. Ven a Cristo hoy. Él es el único y perfecto Salvador. Amén. Él es el único. ¿Tú quieres conocer a Dios? Ven a Cristo. ¿Quieres tú venir a Cristo en esta mañana? Decirle: Señor, ten misericordia de mí. Abre mis ojos. Dame fe para creer. Como Él vino para dar a conocer a Dios. Pídele a Él: Señor, cambia mi vida.
cambia mi vida, dame fe para creer, dame un nuevo corazón, abre mis ojos para ver la gloria de tu nombre en tu palabra. ¿Quieres tú venir a Cristo? Ahí donde tú estás, al cantar, mientras cantamos, ora al Señor. Pero también quiero hablar a la iglesia. ¿Cuál es una de las implicaciones que esta verdad tiene para la iglesia? Hay dos implicaciones, hermanos, importantes. Porque Dios ha hablado a su pueblo. Nosotros, hermanos, como iglesia, debemos, hermanos, por eso es importante que como iglesia nosotros continuemos y congregándonos. Porque cada vez que nos congregamos, Dios habla a su pueblo por medio de su palabra. Porque Dios habla a su pueblo y sigue hablando a su pueblo. Es importante, es imperativo que tú, hermano, estudies y leas la palabra de Dios para que puedas conocer a Dios más y puedas entenderle más. Porque Dios ha hablado y Él se da a conocer a los hombres en lenguaje humano y en la persona de Cristo. Es por eso que la iglesia valora y tiene en alta estima la predicación de su palabra. Porque cada vez que la palabra de Dios es predicada, Dios habla a su pueblo. Y es por eso, hermano, que nosotros valoramos tanto la predicación. Es por eso que la predicación ocupa un lugar importante en nuestra iglesia. Porque la predicación no es el mensaje del pastor. La predicación no es una disertación de mis propias experiencias o de mi conocimiento. La predicación es la exposición de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar al Señor este canto que tenemos en pantalla. Mi vida es Cristo. De no haber sido por tu amor.
obedeceré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Porque Dios ha hablado. El autor a los Hebreos nos dice también: mirad que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora era prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Porque Dios ha hablado. No rechaces al que habla. No endurezcas tu corazón a la voz de Dios. Hoy Él te llama al arrepentimiento. Ven a Él, cree en Él, arrepiéntete y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque tú nos has hablado. Tú te has dado a conocer en nuestros propios términos, usando un lenguaje humano. Tú acomodaste tu revelación, Señor, a lo que nuestra naturaleza podía manejar. Señor, te damos gracias por esa gran misericordia que has tenido para con nosotros. Te damos gracias porque no solamente, oh Dios, te has revelado, Señor, usando lenguaje humano, sino que también te hiciste hombre en Cristo. Te diste a conocer en Cristo para que pudiéramos, Señor, verte y conocerte. Oh Señor, abre nuestros oídos para oír siempre tu palabra. Abre nuestros ojos para poder ver tu gloria en tu palabra, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, usa tu palabra predicada en esta mañana para, Señor, hacer crecer nuestro amor por ti, Señor. Usa tu palabra en esta mañana para llevarnos, oh Dios, a amarte y apreciarte mucho más. Señor, usa tu palabra predicada en esta mañana para, Señor, incrementar nuestra pasión por ti, oh Jesucristo. Señor amado, y usa tu palabra para salvar a aquellos que no te conocen. Señor, y ahora que vamos a nuestras casas, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos.